En un anillo de vórtice, las partículas de fluido se mueven en trayectorias aproximadamente circulares, alrededor del núcleo. La velocidad del fluido es más o menos constante, excepto cerca del centro. De modo que la velocidad angular aumenta hacia el núcleo, y la mayor parte de la vorticidad y disipación de energía se concentra cerca de este. Se forma un anillo de vórtice cuando una masa de fluido es impulsada desde un espacio cerrado a través de una abertura estrecha. En este caso, el flujo poloidal se pone en movimiento, al menos en parte, mediante la interacción entre las partes exteriores de la masa del fluido y los bordes de la abertura. Así es como un fumador expulsa los anillos de humo de la boca, y cómo funcionan la mayoría de los experimentos que hemos llevado a cabo. Un anillo o toroide de vórtice en movimiento transporta el fluido en rotación, donde el flujo poloidal del vórtice disminuye la fricción entre el núcleo y el fluido estacionario circundante, lo que le permite viajar una gran distancia con una pérdida relativamente pequeña de masa y energía cinética, y pequeños cambios de tamaño o forma. Por lo tanto, un anillo de vórtice puede llevar la masa mucho más lejos y con menos dispersión que un chorro de fluido. Podemos conseguir un anillo de vórtice mediante la inyección de una masa compacta de fluido en otra de estado estacionario, que puede ser o no del mismo fluido. La fricción viscosa en la interfaz entre los dos fluidos ralentiza las capas externas del fluido, con relación a su núcleo. Esas capas externas se deslizan alrededor de la masa de este fluido y se acumulan en la parte posterior, donde vuelven a entrar en la masa. El resultado neto es un flujo poloidal que evoluciona a un anillo vórtice. Un vórtice es un flujo turbulento, en rotación espiral, con trayectorias de corriente cerradas. Como vórtice puede considerarse cualquier tipo de flujo circular o rotatorio que posea vorticidad. Ahora pasamos a ver un ejemplo casero, realizado por nosotros mismos. En él podemos ver cómo un compañero crea vórtices, expulsando humo por un rollo de papel. Así conseguimos crear un vórtice útil para ser analizado. Para el análisis hemos utilizado el programa Tracker, de donde hemos obtenido las gráficas para la posición y la velocidad del vórtice. La diferencia de presión entre el centro de la bola y los bordes crea los vórtices. La vorticidad es un concepto matemático usado en dinámica de fluidos, que se puede relacionar con la cantidad de circulación o rotación de un fluido. La vorticidad se define como la circulación por unidad de área en un punto del flujo. Debido a la vorticidad y a la fricción del flujo, la velocidad en los puntos más cercanos al eje de rotación es mucho mayor que las zonas más alejadas. Estos vórtices se forman siempre que ocurren estos fenómenos. Sin embargo, al ser el aire incoloro, no podemos apreciarlo. Si pusiéramos algún objeto sensible al viento enfrente del vórtice, a pesar de no detectar el anillo visualmente, podríamos apreciar cómo dicho objeto es movido por el aire desplazado. Como ecuaciones de ejemplo para el vórtice, hemos cogido las del ejercicio del primer parcial y las pasamos a polares. A continuación pasamos a analizar el efecto que hace un vórtice sobre otro, con lo que llegamos a la conclusión de que la velocidad de avance es igual a un término A entre la distancia entre vórtices. Tomando dos puntos de referencia a partir del análisis llevado a cabo con el programa Tracker, llegamos a la siguiente expresión para la longitud en función del tiempo. Sirviéndonos de ambas ecuaciones somos capaces de sacar el valor del término A. Respecto a sus unidades, mediante análisis dimensional somos capaces de predecir que serán de longitud al cuadrado entre tiempo. Si representamos el modelo matemático en 2D, observamos la creación del vórtice como si realizáramos un corte transversal al toroide. En la simulación vemos la evolución de la capa exterior del anillo, concretamente la interfase con el aire, y como cada parte del vórtice gira en sentidos opuestos. Por esta razón, el anillo avanza con la velocidad de avance que hemos estudiado en el modelo matemático. Por otro lado, hemos llevado a cabo la representación en 3D del corte transversal. Podemos ver cómo el anillo se va creando y genera una zona interior que es la que ocupa el humo en nuestro experimento. Esta zona queda delimitada por la tensión superficial entre el aire y el humo y por la velocidad de la interfase. Este vídeo es una grabación de la detonación de la Sarp-Bond en 1960, la mayor bomba nuclear de hidrógeno jamás lanzada. Como se puede apreciar, en primer lugar se produce un gran destello de luz y la masiva liberación de energía, alrededor de 10 megatones. A continuación, comienza a formarse la conocida nube de hongo, que en realidad se trata de una gran columna de aire y de polvo. El aire caliente, al ser menos denso, asciende muy rápido, formando esta gran polvareda y creando el efecto de arrastre del aire frío en la periferia de la nube, movimiento que se mantiene formando ese aspecto de rosca toroide en la parte superior de la columna y la forma de hongo del conjunto. Se trata de una combinación de movimientos complejos y turbulentos que se producen cuando un fluido de baja densidad empuja a otro de alta,
Este fenómeno recibe el nombre técnico de inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Bueno, pues eso es todo. En resumen, hemos definido el vórtice como todo flujo turbulento de fluido que rota en sentido de espiral. Podemos encontrar vórtices en cualquier situación cotidiana, como puede ser en una piscina, al exhalar humo y darle forma con nuestra boca, o cuando se evacúa una gran cantidad de agua por el sumidero. A continuación, hemos analizado vídeos muy descriptivos, como el caso de la explosión nuclear y su característica nube de hongo, y el cañón de vórtices. Por último, gracias a diversas herramientas gráficas y de cálculo, hemos realizado un ejemplo práctico para recrear cómo serían las posiciones, velocidades y avance de dos vórtices que giran opuestamente, obteniendo diversas conclusiones. Muchas gracias por su atención. Saludos.